No me dejo. No sabe lo que dice, por ahí escuché, ¿eh? Buenos días, iglesia, qué gusto en verles. Yo soy Iván Polo, muchas gracias por formar parte de lo que Dios, está haciendo aquí en Iglesia BDF. ¿Qué te parece si saludas 2, 3 personas cerca de ti? Diles bienvenidos, qué bueno que estás con nosotros. Creo que ya se habían saludado. No se preocupen, son las muletillas de nosotros los predicadores para acomodar todo y tener todo listo por acá. Ay, ay, ay. Tuvimos una primera reunión maravillosa. Dios nos habló cómo enfrentar aquellas situaciones que nos confrontan, aquellas adversidades, pruebas. Y les comentaba en la primera reunión acerca de que no queremos vivir bajo una mentalidad de triunfalismo donde todo va bien y donde uno se desentiende de las cosas, se despreocupa, como vivir fuera de este mundo, ¿no? Pero tampoco en un mundo donde todo va mal, donde todo se fracasa, donde todo está en nuestra contra, de víctima y demás, sino alinearnos a lo que Dios quiere para nosotros y cómo enfrentar los momentos buenos y malos. Hoy, dentro de esta serie que estamos conversando como iglesia acerca de las metas. ¿Ya pudieron hacer sus metas entre semana? ¿Sí? ¿Pudieron realizar sus metas? ¿Pudieron describir sus metas? ¿Pudieron ponerlas delante de Dios en oración? Dentro de esta serie queremos compartir el día de hoy manteniendo el rumbo. Manteniendo el rumbo es el tema del día de hoy, porque no sé si soy el único o muchos son como yo. Soy de las personas que fácilmente se distraen. Soy de esas personas que baja al refrigerador, abre el refrigerador y se pregunta ¿a qué vine? No sé si mi dirección, si mi meta ese día era ir al refrigerador a conseguir algo, pero el punto es que estás en ese momento y te preguntas, ¿qué estoy haciendo aquí? Y qué feo se debe sentir de aquella persona. Recuerdo es un tema de liderazgo cuando acerca de las montañas, en qué monte estás escalando y demás, pero la que no se me olvida este ejemplo cuando estaba viendo una caricatura con mis hijos, una película de niños y están ahí las aves de Angry Birds. Están las aves ahí queriendo ir a encontrar a la gran ave, a esta águila poderosa. Y se están esforzando y se dedican, no sé, un montón de días para poder subir a esa montaña, para encontrarse al águila poderosa. Y por fin suben a la montaña, pero se dan cuenta que era la montaña equivocada. Se equivocaron y de ahí todos desesperados, ¿no? Las avecitas estas. Muchos de nosotros a veces estamos peleando batallas o proponiendo cosas, pero en una dirección incorrecta. Y lo que hoy el Espíritu Santo y la palabra de Dios quiere guiarnos, dirigirnos, es poder discernir qué es lo que Dios me mandó a hacer específicamente, qué es lo que Dios me ha llamado a hacer, utilizar las metas para poder alcanzar el lugar o el objetivo que Dios me encomendó. En el lugar donde estoy actualmente, ¿es el lugar donde Dios me quiere tener? ¿O por qué estoy en este lugar? Hacernos preguntas como esa. Y para eso vamos a Nehemías capítulo número 1, por favor. Nehemías, vamos al libro de Nehemías. Nehemías es una serie de libros históricos donde podemos observar la conquista de Babilonia sobre los israelitas, y después cómo los babilonios son conquistados por los medos persas y después los romanos conquistan a todas estas naciones. Y después la venida de nuestro Señor por primera vez a la tierra. Pero en este punto específico los medos persas conquistan Babilonia, y Babilonia, como ya había conquistado Israel, se encontraban cautivos. Nehemías 1, versículo número 1. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen en pantalla? Sí.
A ver, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. En el mes. Versículo 2. Adelante. 1, 2, 3. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, ¿qué sucedió? Me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Señor, háblanos el día de hoy, que sea un mensaje, Dios, que despierte nuestras vidas, Señor. Si tienes que provocar una revolución en nuestro corazón, provócalo mediante tu palabra. Incomódanos si es necesario. Aquellos que estamos en un tiempo de estancamiento o en un momento de tal vez de conformismo, que hoy tu palabra venga a producir rema en nuestros corazones y podamos identificar, oír tu corazón y saber, Señor, qué es lo que has preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nehemías, estamos en este punto donde Nehemías, en contexto histórico, él es el copero del rey. Su función era probar los alimentos antes de que el rey los consumiera para evitar cualquier tipo de ataque contra el rey. Y cuando está Nehemías, escucha, pregunta. Algo muy importante como iglesia, debemos de ser familias que saben preguntar. Generaciones pasadas las preguntas no eran comunes y las respuestas eran una respuesta de sí o no o porque yo lo digo. Algunas respuestas eran porque soy tu madre y con esto nos teníamos que dar por entendidos. No podíamos cuestionar, no podíamos preguntar, pero en el reino quiero decirte algo. Cuando hay una pregunta, necesitamos escuchar una respuesta a través de lo que está aconteciendo y tener discernimiento para poder identificar qué es lo que está sucediendo en mi presente, en mi situación actual. Nehemías dice que preguntó acerca de las personas que estaban o que se habían quedado todavía en Jerusalén y que no habían sido llevadas cautivas. Y dice que estaban en un momento de lamento, de dolor, de calamidad, de humillación. En ese momento la reacción de Nehemías, ¿cuál fue? Escuchó y se sentó a llorar. Había un dolor en el corazón de Nehemías. Había un dolor por lo que su pueblo estaba viviendo. Se identificó con su pueblo. Identificarnos con nuestra nación no significa que le vamos a la América o a las Chivas o que somos buenos futbolistas o que cada vez que es el 15 de septiembre nos vamos al Ángel de la Independencia como buenos mexicanos. No, identificarnos como iglesia con nuestra nación, como intercesores, es que haya dolor en nuestro corazón por lo que nuestra nación está viviendo. Y no hablando de temas políticos y no hablando de temas que conlleva alguna relación política, religión, sino más bien enfatizando y enfocándome como lo hizo Nehemías. Ante la circunstancia, Nehemías percibió el dolor de lo que estaba sucediendo en ese momento con su pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió algo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por algo que te conmovió, que te estremeció? Porque hoy en día cada vez nos hacemos más insensibles. Estamos en una era donde estás viendo un TikTok o un Reel, estás viendo algo en las redes sociales, jajaja, risa, risa, y de repente das al siguiente Reel y te aparece algo muy triste, muy emotivo, algo que te produce dolor. Y en esos 30 segundos recibes la información dolorosa, pero das siguiente y se te olvida. Tantos altibajos emocionales están haciendo que se forme como un callo
de sensibilidad, como un callo en nuestra área sensible donde nos dolía ver la condición de las personas. Nehemías se dolió, Nehemías experimentó ese dolor, se dolió por la condición de su pueblo y lloró. Hace unos años atrás yo constantemente, había un chavito que le decían el centavitos. Recuerdo que en una ocasión, cuando todavía había semáforos en la López Portillo, iba en el transporte público y vi a un jovencito, un niñito, no sé, de 9 años, 10 años, como eso de la 1 de la mañana. Todavía era el último transporte del microbús, era, recuerdo, color verde, todavía lo tengo presente. Yo venía de la oración, venía de la velada de oración, salí, voy en el transporte público y estaba este niño ahí pidiendo dinero. Se para el semáforo, el microbús en el semáforo todavía había en Zarzaparrillas, en Héroes todavía había semáforo. Se detiene, volteo a ver al niño y Dios me dice: bájate y háblale de mí. Y yo así: es el último. Y además es de madrugada, no inventes, Señor. ¿Cómo voy a llegar a mi casa? Me bajé, obedecí la voz de Dios. El niño empezó a ir a la iglesia, el niño empezó a ser transformado. Me sorprendía porque el niño llegaba el domingo. Yo le decía: yo te invito unos tacos, te invito unas quesadillas, algo del talento. No, yo pago. Sacaba sus centavitos el chamaco y un montón de monedas. El niño traía más que yo. ¿Cuál es el punto? El punto es que yo recuerdo que me dolían esos niños. Me dolían cada vez que veía un niño en la calle y con el calor, o con la mamá y el niño atrás en el mero sol, limpiando, pidiendo dinero. Sí, son de esas cosas que a mí me duelen mucho. Literalmente yo me pongo a llorar. Los veo y me duele. Son situaciones que no sé si tengo un llamado hacia ese tipo de personas. Y le decía a Dios en una ocasión: ¿cómo quisiera tener todo el dinero para poder ayudar? Ya saben, esos sueños guajiros, ¿no? Si tuviera todo el dinero, pues no le estaría ayudando y tendría una buena casa, un buen carro. Y hace unos meses atrás, estando en la costa de Oaxaca, me fui a orar a una base misionera. Estoy orando, preguntándole a Dios: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cuál es la siguiente etapa para nuestro ministerio, nuestro llamado? Y cuando yo estoy orando en ese lugar, aislado completamente de la sociedad, aislado del mundo, aislado de todo, llega un grupo de misioneros buscando una persona con quien asociarse para comenzar un lugar donde ayude a niños y niñas que están siendo abandonados, que esté soñando con un lugar donde le podamos cambiar la vida a los niños, donde podamos hacer un lugar donde el evangelio impacte sus vidas a través de las artes, a través de la música, a través de los deportes, a través de principios y valores bíblicos. Y me empezaron a decir todo eso y me dicen: estamos buscando a alguien. ¿Conocerás a alguien? Y Dios me recordaba ese pensamiento del centavito y me decía: ¿te acuerdas cuando llorabas, cuando veías? Y había otro chavo que se llamaba César, también de la calle, que luego llegaba con el cachete mordido, el labio mordido por las ratas. Me acordé también cuando subía al basurero y vidas que tú veías y decías: Dios mío, ¿cómo vive la gente así, no? Y yo le decía a Dios: Dios, ¿puedes hacer algo por esta gente? Y sí se puede. Tal vez no vas a cambiar el mundo, pero vas a cambiar el mundo de un niño. Vas a cambiar el mundo de una persona. Tal vez tu llamado es totalmente diferente. Tal vez tu llamado es en las artes, y tú cuando ves a los artistas perdidos te duelen o te enamoras de ellos. Pero cada uno tiene un llamado como Nehemías. El punto es había un dolor en su corazón, y cuando él se duele se establece algo que se llama norte.
Se establece un norte en el corazón de Nehemías. Cuando él percibe la necesidad, cuando él percibe lo que está viviendo en ese momento, surge en él esta pasión por alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Y que no sea, espero, la oración cuando, Señor, envíame al de lado. Sino, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Nehemías despierta el Espíritu Santo en él, esta pasión por hacer algo. Y ve lo que dice Nehemías capítulo 7. Nehemías 7, si eres tan amable, versículo 1. Una vez que se terminó la reconstrucción de las murallas y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Nehemías 7 empieza a mostrar la conclusión de lo que Nehemías 1 en dolor surgió. Nehemías 7 comienza la festividad, comienzan a terminar los detalles de lo que Nehemías propuso en su corazón cuando lloró, cuando se lamentó, cuando ayunó, cuando puso todo esto en manos de Dios. Nehemías 7 es la conclusión de que sí lo logra. Sí lo logra. Logra reconstruir las murallas, pero no solo eso, sino que desata un avivamiento en el pueblo de Israel nuevamente, porque se levanta otra figura que se llama Esdras. Y Esdras comienza a leer la ley, comienza a leer la Biblia, si podemos llamarlo así, comienza a leer la Torá frente a todos y la gente, hay un despertar espiritual maravilloso. Pero quiero que veas de dónde parte todo este avivamiento. Parte de que una persona escuchó la voz de Dios, entendió lo presente e hizo algo al respecto, estableciendo un norte. Es decir, Nehemías decidió, determinó, alguien tiene que hacer algo. Las cosas en nuestra vida, nuestras metas nunca se van a lograr solas. Necesitamos un norte. ¿Y cómo defines tu norte? Hace un mes estuve en la Ciudad de México y es impresionante la Ciudad de México. En la mañana el sentido era hacia un lado y en la tarde esa misma calle el sentido era al revés. Yo estaba súper norteado con el GPS, ponía el GPS y las calles totalmente para mí extrañas, súper raras, así de cómo en la mañana va hacia el sur y en la tarde hacia el norte, era inconcebible para mi mente. Pero lo que nos ayuda al norte es saber hacia dónde vamos, hacia dónde estamos direccionados, hacia dónde mantenernos. Eso lo provoca el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es tan importante tener nuestro norte bien claro. Para que no nos suceda como en Ciudad de México, no sabes hacia qué rumbo tomar. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, establece un norte. Últimamente, ¿qué te ha estado dirigiendo el Señor? ¿Qué te ha estado hablando el Señor? ¿Cuál es tu norte? ¿Tienes claridad en tu norte? ¿Sabes hacia dónde estás caminando? ¿Sabes en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Sabes en qué estás dedicando tu esfuerzo? Todo lo que estás haciendo, ¿está siendo claro? Nehemías lo entendió perfectamente. Josué determinó conquistar la tierra prometida, su norte. Sabía, él tenía que conquistar esa tierra. Era el legado que Moisés le había entregado. Era el legado que Dios le había dado. Conquistar la tierra prometida. Que el pueblo pudiera ingresar. Nehemías, reconstruir los muros. Jesús, salvar a la humanidad. Pablo, predicar a la humanidad para ser salva. Pregúntale a qué tienes al lado. ¿Cuál es tu norte? ¿Lo tienes claro? Cuando hay un norte claro, surge esto: compromiso. Cuando hay un norte claro en nuestras vidas, surge en nosotros algo que se llama compromiso.
Yo sé que algunos escuchamos la palabra compromiso y más estas generaciones que ya no quieren casarse, no queremos compromisos, le escapamos, le huimos a esta palabra. Pero quiero decirte algo, el compromiso es algo que te beneficia, es algo que te ayuda, es algo que te va a hacer crecer, es algo que te va a hacer lograr y alcanzar. El compromiso. Hoy es muy sencillo desistir, hoy es muy sencillo de renunciar, hoy es muy sencillo, ¿verdad? Hoy habemos tantos emprendedores en la vida que las gráficas, que el Seguro Social está preocupado por esa curva que está mostrando por las pensiones, ¿verdad? No hay gente generando para las pensiones, no hay gente generando, no hay gente que está produciendo, porque hoy todos somos trabajadores independientes. Hoy queremos laborar por nosotros, no tiene nada de malo. Pero para lograr eso necesitamos un compromiso. Comprometernos con nosotros mismos, comprometernos con Dios, comprometernos con la familia, comprometernos con ideales, con pensamientos, comprometernos con lo que Dios nos está hablando. No podemos estar navegando solos. Necesitamos anclas que nos mantengan firmes. Vayamos a Job, por favor, Job capítulo 27. Job 27, versículo 3 dice así: mientras haya vida en mí y aliento divino en mi matriz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Fue lo que Job prometió. Job se compromete. Job dice: mientras haya aliento de mí, mientras haya aliento en mí, y hace un compromiso. Si vemos el resto de la historia, Job titubea. Job está en este conflicto. Porque algo maravilloso dentro del compromiso es que los pactos de Dios hacia nosotros en muchas ocasiones son unilaterales. Hay muchos pactos que hacemos tú y yo bilaterales, donde tú te comprometes con Dios y Dios se compromete contigo. Pero en el pacto de la gracia, Dios se compromete a pesar de ti, a pesar de mí. Y esto es maravilloso, porque tú y yo muchas veces somos infieles, muchas veces nos equivocamos, muchas veces no alcanzamos, muchas veces nos comprometemos y no lo logramos. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él sí cumple, que Él sí da la medida, que Él sí cumple con su pacto, a pesar de que a veces nosotros no lo alcanzamos a cumplir. Pero Él sí lo cumple. Él sí lo logra, Él sí lo alcanza. Un pacto donde Él se compromete con nosotros. Y para ir finalizando, motivación. ¿Por qué haces lo que haces? Motivación. Pregúntale al que tienes al lado: ¿por qué viniste el día de hoy? ¿Por qué viniste el día de hoy? El marido le responde a su esposa: porque me trajiste. Para poder mantener el rumbo y alcanzar lo que Dios nos ha entregado, necesitamos precisamente una motivación correcta, una motivación clara, una motivación filtrada por el Espíritu Santo para poder entender a qué hemos sido llamados, pero también por qué estamos haciendo lo que estamos realizando. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué lo hago? ¿Ya lo hago simplemente por monotonía, por rutina, por costumbre? ¿O lo estoy haciendo porque mi corazón sigue en esto? Sucede como en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio entramos en etapas de monotonías, en etapas de costumbre, en etapas de rutina, donde todo ya lo hacemos de forma rutinaria, donde ya todas las cosas se hacen monótonas, ya no hay como que esa chispa, esa pasión. Somos jóvenes, queremos estar solos. Somos adultos y queremos a los nietos cerca de nosotros. Algo se pierde, ¿verdad? Como que esa chispita. Y es cuando como matrimonios entendemos, necesitamos renovar, siempre estar renovando, siempre. Mi esposa es de esas mujeres hermosas, maravillosas, que me dice: recuerda que necesitamos nuestra cita,
Bueno, ella le dice en término en inglés, pero regularmente me dice, no te olvides la cita de nuestra semana. Y constantemente, porque yo soy muy olvidadizo, yo soy distraído, etcétera, pero es no olvides la cita y tratamos de tener la cita semanalmente y salir a un café o nosotros que lamentablemente nos queda cerca la playa, pues ir a la playita, a sentarnos ahí en la arena. Y constantemente, porque tu motivación, ¿qué te está impulsando? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué está produciendo en ti la motivación? O muchos de nosotros, ¿qué nos ha perjudicado nuestra motivación? ¿Qué ha hecho que nuestra motivación se alenta? Que no haya esa pasión, que no haya ese fuego, que no haya esa fidelidad, que no haya ese compromiso. ¿Qué ha estado sucediendo con nuestra motivación? Nuestro Señor, cuando amonesta a las iglesias de Apocalipsis, a una de ellas le confronta, a Sardis, que es la más regañada, viene y le dice: oye, es que has permitido ciertas cosas, pero también has dejado de hacer ciertas cosas. Y le confronta, le dice: poco a poco fuiste permitiendo, te fuiste desviando del rumbo, fuiste permisivo, empezaste con una cosita y tal vez dijiste: no tiene nada de malo. Y empezaste con una cosita, Sardis, pero esa cosita te empezó a desviar, como cuando estás cortando un papel o estás cortando una tira de un hilo y lo mides con el primero o lo mides con el original, te queda exacto. Pero si no lo sigues midiendo con el original y lo mides con alguna de las variantes, ¿qué va sucediendo con esos cortes? Se van desviando completamente y te terminan, en lugar de cortar 1 metro, cortaste 1,5 metros, 1 metro y centímetros de más. Y viene Dios o nuestro Señor con Sardis y le dice: Sardis, fuiste permitiendo milésimas de centímetros, pero te fuiste poco a poco desviando. Tu motivación no fue clara, Sardis. Y después le dice: empezaste a menguar. Dejaste de hacer, dejaste de vivir apasionada, dejaste de vivir entregada, dejaste y permitiste que los nicolaitas y toda una serie de todo un estudio bíblico. Pero el punto era la motivación, Sardis. Y hoy Dios viene a nuestras vidas y nos pregunta: ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué nos seguimos congregando los domingos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Seguimos sirviendo? ¿No seguimos sirviendo? ¿Cuál es la motivación? Y hoy el Espíritu Santo te está confrontando y te está diciendo: quisiera verte como Nehemías cuando lloró. Y muchos en el lapso se nos pierde la pasión y se nos olvida el muro. ¡Ay, el muro! Pero ¿cómo es que Nehemías llega desde su punto A a su punto B y logra obtenerlo? Por la motivación. Porque siempre aprendió una dependencia del Señor y del Espíritu Santo en oración. Había una dependencia completa de orar. Lo motivaba a orar, lo motivaba a buscar, lo motivaba a llenarse del Señor. Y así logra un avivamiento en la nación de Israel. Todo esto produciendo algo llamado fidelidad. Fidelidad. Y a pesar de que nosotros a veces nos equivocamos o somos infieles, hablando de fidelidad, Dios es fiel y decide amarte y decide cumplir su pacto. Pero cuando tú y yo somos entendidos, el resultado de todo esto, de entender nuestro norte, de definirlo en oración y de tener claridad, de tener una determinación por nuestro norte, una motivación correcta, el resultado va a ser fidelidad. Fidelidad a lo que Dios nos dio,
fidelidad a lo que Dios te encomendó y fidelidad al llamado que Dios te ha dado en esta casa. Porque sé que Dios tiene grandes planes para esta casa, grandes propósitos, pero se necesitan de Nehemías que tengan esa fidelidad. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? Y podemos orar al Señor y si hay algo que el Señor en este momento nos ha hablado y tal vez sea en nuestro enfoque, tal vez estamos desenfocados, tal vez estamos llenos de distracciones, tal vez estamos en una temporada donde no nos hallamos, donde decimos, ay Dios mío, no sé ni cuál es mi norte. Sí, seamos sinceros, hay etapas en la vida donde no sabes si estás en el lugar correcto, en la temporada correcta, en el lugar correcto y te sientes perdido completamente. También se vale. Y para eso Dios nos habla, para decirnos y definir nuestro norte y ayudarnos mediante su Espíritu, guiarnos y dirigirnos. O tal vez lo tienes muy claro, pero no te has estado manteniendo, te has estado desviando, distrayendo, pero lo tienes bien claro, sabes en qué temporada estás de tu vida. O te sientes desmotivado, o la motivación incorrecta, o te sientes como, ay, algo me está pasando, como que estoy en un periodo de tristeza, de desánimo, de falta de motivación. Quisiéramos orar por eso. Quisiéramos orar. ¿Habrá alguien aquí que el día de hoy necesita oración en este sentido? Que diga, Señor, necesito dirección, necesito sabiduría, necesito fortaleza, necesito mantenerme. Ahí en tu lugar puedes levantar tu mano. Si hay alguien aquí que necesita oración. Muy bien, muy bien, muy bien. Vénganse aquí al frente, vamos a orar por ustedes. Bien rápido, porfa. Córrale, córrale, vamos a orar juntos. Vamos a orar. Vénganse, si hay personas que necesitan que oremos juntos, vengan.